Hola, hola chiquillos a todos en esta ya última reunión de jóvenes, temporada virtual, en pleno. Todo este año fue virtual y eh, completamente distinto, inesperado, impensado, fuera de todo plan, fuera de toda lógica, eh, toda la planificación que se hizo al principio. Uno recopila, echa para atrás la cinta de la casetera y hay cosas que se pensaron, se planificaron, pero resultaron de una forma distinta. Obviamente que todo controlado por el Señor. Y es distinto, po, es distinto, ha sido distinto, un año muy diferente quizás a muchos otros, un año de mucha soledad quizá para algunos, de mucho aislamiento, de poco estar juntos, y en medio de tantas cosas, en medio de todas las ocupaciones que nosotros tenemos, siempre adicional a lo complicado y lo difícil que son las circunstancias o la vida, em, se agregó todo esto de lo que ya todos saben, ¿ya? Pandemia y todo lo que ha implicado. Una de las cosas que uno hace o cuando llega al final de un ciclo es evaluar, es ver el proceso como estuvo y siempre existen puntos de flaqueza, siempre hay puntos de desánimo. Es difícil llegar al final, es difícil perseverar o avanzar o continuar en los procesos, indistinto de cualquiera sea. Podemos hacerlo en las actividades de nuestras iglesias, como podemos hacerlo en las actividades que el Señor nos manda hacer en lo cotidiano, aquellas cosas a las que nos enfrentamos en el día a día. Eh, Puede ser académico, un año difícil, un año complicado, un año con compañeros que quizás tú no querías o no era muy favorable trabajar, hermanos que quizás no eran los más amigables para poder también desarrollar ciertas actividades y nos enfrentamos a situaciones complicadas. Nos enfrentamos al desánimo, nos enfrentamos a la desesperanza, nos enfrentamos a las pilas que se van acabando, nos enfrentamos a la frustración, nos enfrentamos a un montón de cosas que nosotros decimos, o a veces no le encontramos sentido, pero cuando partimos, cuando programamos, cuando planificamos, cuando intentamos ejecutar, tenemos un objetivo claro y tenemos un fin. Llegar a ese objetivo, cumplir ese objetivo en el proceso, como dije, en un momento se transforma en complejo. Y muchas veces no queremos seguir, muchas veces queremos tirar la toalla, queremos dejar las cosas botadas y nos desalentamos. Em, lo que quiero compartir con ustedes es un pasaje precisamente que habla de eso, del desánimo o del desaliento en medio de. Creo que este texto lo compartí en una oportunidad en un campamento devocional. Eh, de hecho, cuando empecé a darle vuelta a raíz de un montón de situaciones que me ha tocado vivir en conversaciones con otros hermanos también, empecé a recordar algunas cosas y ahí me acordé que lo habíamos compartido, pero ya estaba definido. Así que el pasaje es Nehemías, Nehemías capítulo número 4. 3, 4, en realidad hacemos el ciclo completo, 1, 2, la preparación, pero lo que vemos en el capítulo 4, eh, y uno de los versículos que quiero compartir, no voy a leer todo el capítulo porque es muy extenso, sino que tratar de leer un par de versículos y entender en un contexto, un ambiente general, el sentido de todo el pasaje. Quiero leer el versículo número 10 del capítulo 4 de Nehemías. Versículo número 10 del capítulo 4 de Nehemías. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho.
y no podemos edificar el muro. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Eh, Cuando se comienza una actividad, cuando se parte una actividad, cuando se reúne un equipo de trabajo para desafiar una tarea, al principio el entusiasmo, el esfuerzo, el ánimo, las ideas fluyen. La tormenta de ideas, la minuta de las reuniones, todas aquellas cosas que tú vas planificando, fluyen. Y tú partes con entusiasmo, y partimos con entusiasmo, y partimos con ánimo, eh, y las energías están full, la pila está totalmente cargada. eh, pero llega un momento y avanza el proceso, y nos encontramos frente a una situación como la que tenemos en el capítulo 4, versículo número 10, que las fuerzas se acaban, que las fuerzas se van debilitando, que, 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 que la pendiente es mucho más inclinada que al principio. Al principio la veíamos como bien llana, pero llega un momento en que es el Everest, y se nos acaban las fuerzas. Y es algo que creo que nosotros vivimos a plenitud, todo. Uno lo comunica o no, dependiendo a quién. A lo mejor no sabemos la realidad de todo, pero podemos pensar que de una u otra forma se atraviesa por estas situaciones bien de desánimo. Y el versículo número 10 es un versículo de desánimo. El versículo número 10 es un versículo de querer dejar la carretilla botada frente a la tremenda tarea que tenían por delante, que era edificar el muro post regreso de Nehemías en la tercera excursión que volvía del cautiverio de Babilonia en el año 458 más o menos antes de Cristo. Nehemías vuelve una profunda convicción que el Señor puso en su corazón. Nehemías en el capítulo número 1 y número 2, antes de emprender esta tremenda tarea que era edificar el muro, ora. Ora, y si nosotros vemos el versículo número 4 del capítulo 2, Nehemías dice entonces, oré. Si nosotros vemos el versículo número 4 del capítulo número 1, dice, oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Es decir, Dios puso un deseo en el corazón de Nehemías, pero a la vez también Nehemías puso sus rodillas, dobló sus rodillas, y puso este deseo delante del Señor, el deseo primero de volver a Jerusalén, y después de eh, edificar los muros de esta ciudad. Un muro para una ciudad antigua implicaba seguridad, implicaba protección, implicaba que tú podías resguardar a una comunidad, a un pueblo, eh, a todos los habitantes que estaban en ella. Entonces, claro, tú podías reconstruir una ciudad, pero sin muros estabas total y completamente vulnerable a cualquier tipo de ataque que pudiese surgir. De esa forma operaban las ciudades en aquellos entonces. Y, y Nehemías tiene eh, este deseo en el corazón puesto por el Señor de poder edificar este muro, reedificar este muro que había sido destruido y derribado varios años atrás por Nabucodonosor, cuando Babilonia invade Jerusalén, un castigo que Dios envió por el pecado del pueblo a través de muchos años. Pero aquí había esperanza. El Señor, después del juicio, le da la oportunidad para que el pueblo vuelva, y este hombre tiene un objetivo claro, y tiene una visión clara, y tiene una meta clara. Primero ora. Primero ora, una vez que tiene confirmado que Dios ha respondido a aquella oración y le da el vamos a esta tremendo desafío que es reconstruir los muros de esta ciudad que estaban en ruinas. eh, Tiene otra tarea tremendamente difícil, que es organizar, programar, planificar el trabajo. Y una cosa que es total y tremendamente difícil también es motivar a un pueblo que ha sido destruido, que ha sido disciplinado, un pueblo que ha sido castigado, un pueblo que llega y está todo en ruina, y motivar a esta comunidad para que tengan un objetivo claro.
El objetivo de Nehemías, al ver esto, no estaba pensando en sí, sino que estaba pensando en Dios y en glorificar a Dios. Su propósito era glorificar a Dios. Su propósito era trabajar sirviendo al pueblo, a su sangre, pero con el propósito final de glorificar a Dios. ¿Ya? Hay una frase que escribió Jay Packer, que falleció hace un par de meses atrás, y lo escribe en el comentario que tiene precisamente del libro de Nehemías. Dice: nuestra oración determina la calidad de nuestro funcionamiento, tal como nuestro funcionamiento refleja la calidad de nuestra oración. Tal como nuestro funcionamiento refleja la calidad de nuestra oración. Y me gustó porque es así. A veces nosotros actuamos al revés. Nosotros hacemos y después oramos. Y chuta, dejamos la embarrada y después el Señor arregla la embarrada que dejé. Pero la forma en que Dios obra es tremenda. Entonces es una tremenda lección lo que vemos acá. Entonces está la oración, está la tarea, está el objetivo y está la motivación, el trabajo que tiene Nehemías para poder animar a un pueblo a que comiencen con este trabajo, con el trabajo de parar piedras, de levantar piedras. Es un trabajo pesado, no es un trabajo fácil, es un trabajo pesado. Las dimensiones del muro eran aproximadamente 1.600 metros por 6 metros de alto por 2.5 metros de ancho. O sea, construir un muro de esas características creo que no con la tecnología de construcción, que yo no soy constructor, no tengo idea de muchas cosas, pero creo que la tecnología que hay hoy es más amigable. Los camiones no sé, de hormigón mezclan, preparan mezcla y distribuyen, y nosotros podemos ver en 2 meses un edificio de 20 metros parado. No creo que haya sido así en los tiempos de Nehemías. Era una tarea difícil, era una tarea ardua. Y el desánimo era algo que estaba ahí, latente. Motivar a un pueblo para que se una a trabajar con un objetivo común. El propósito final era poder alabar y glorificar a Dios. Todos los libros que post-exílico tienen un objetivo. Los muros, la ciudad y finalmente el templo. El objetivo era adorar a Dios, poder reunir al pueblo y estudiar la palabra y abrir la escritura y congregarse y poder trabajar para la gloria de Dios. Y esta tarea de edificar los muros era para la gloria de Dios. Ese era el objetivo de Nehemías. Trabajar y edificar los muros. Un trabajo manual para la gloria de Dios. Y el pueblo se anima y el pueblo se motiva. Capítulo número 3, un capítulo extraordinario donde nosotros podemos ver a un pueblo unido. 41 equipos de trabajo. 41 equipos de trabajo distribuidos en todo el cordón de la ciudad, cada uno ocupando un puesto específico en el muro para completar y para realizar una tarea, con un objetivo, insisto, con un objetivo claro. Y estos 41 equipos estaban compuestos por una cantidad de oficios y tareas de cada uno de los que estaban participando muy distintas las unas de las otras. Tenemos desde los sacerdotes hasta personas que se dedicaban al gobernante, sacerdotes, perfumeros, plateros, hablan por ahí del capítulo. Entonces, cada uno tenía una tarea asignada, cada uno tenía un trabajo que hacer, cada uno tenía un sector del muro el cual era responsable de construir y responsable de edificar. Si esa unidad no existía, el trabajo iba a fracasar. Si todas las personas que estaban alrededor del muro no tenían el objetivo y el ánimo común, el mismo sentir, como en el Nuevo Testamento a veces habla, no iba a llegar a ninguna parte, el objetivo no se iba a cumplir. Por lo tanto, la unidad para esta tarea era esencial. La unidad y el sacrificio de todos los participantes era algo que era necesario. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para volcarse a estas actividades. Todos dejaron de hacer lo que sus oficios, por así decirlo, les demandaba para volcarse a esta tarea. Es una síntesis, pero también encontramos
personas que no participan, encontramos personas que son los, por así decirlo, los disidentes. Encontramos a alguien que en realidad no nos va a acompañar. O podemos a veces nosotros ser esas personas disidentes que no acompañamos a estas tareas. Y, y dentro de una iglesia o dentro de nuestros equipos quizás de trabajo donde nos desenvolvemos en el día a día, podemos encontrarnos con estas situaciones. Alguien que no está ni ahí, alguien que no quiere hacer absolutamente nada, alguien que no se involucra y no se involucra no porque a lo mejor sea displicente, sino que a lo mejor como las tareas que se están haciendo eh, se piensa a lo mejor de una forma egoísta y quizás esas cosas, como en el caso, como en este caso, que los que no quisieron trabajar, que está en el capítulo 3 versículo número 5 muy probablemente tenga que ver con un tema de orgullo. Eh, y el orgullo es dañino, el orgullo es individualista. El orgullo no piensa en el bienestar y en el beneficio del prójimo. El orgullo es egoísta, el orgullo piensa única y exclusivamente en uno mismo y el orgullo nos lleva a un egocentrismo tal que el objetivo propio es el principal y el mayor propósito de vida. El trabajo comienza, la actividad se inicia y luego de este entusiasmo a lo mejor inicial, de este golpe anímico inicial, se empiezan a haber dificultades, empiezan a haber complicaciones, hay conflictos precisamente de personas que comienzan a ir en contra de este proyecto. Este proyecto empieza a tener detractores y se nombran los detractores, así como se nombran los que estaban unidos para trabajar juntos con un propósito común, también se nombran aquellos que estaban unidos con un propósito común también que era destruir y no permitir que se llevara a cabo toda esta actividad. Zambalat, aparecen ahí un par de nombres, Zambalat, Tobías, algunos árabes, eh, personas que al ver este trabajo se encolerizaron, personas que al ver esta actividad se airaron, personas que al ver todo lo que se estaba haciendo, no les gustó, no les gustó y comenzaron a amenazar. Comenzaron las amenazas, comenzaron eh, las conspiraciones, comenzaron las alianzas negativas, comenzaron las murmuraciones, comenzaron los comentarios, comenzaron aquellas cosas que no ayudan en absolutamente nada cuando se trata de construir, sino que eh, a desanimar, conspirando en ataques, conspirando en palabras, en desánimo, los típicos chaqueteros que nosotros podemos ver que cuando tú emprendes algo, en buen chileno nos falta, ¿cierto? Nuestra cultura chaquetera, se dice que el chileno es medio chaquetero, que, que el propósito que tiene es destruir. Y eso estaba aquí. Eh, y eso afectó el ánimo del pueblo. Eso desalentó al pueblo frente a esta actividad. El propósito, glorificar a Dios, pero en medio de todo lo que estaba ocurriendo, el pueblo se desanima. Los brazos estaban más pesados, las cargas estaban más intensas. Y, y el versículo 10, como dije, habla de que las fuerzas de los que estaban acarreando se había debilitado y el desánimo estaba, pero eh, ahí. ¿Y qué es lo que hace nuevamente Nehemías? Como, como aquel varón delante del Señor que estaba puesto como responsable o guía o cabeza de este proyecto. Hace lo mismo que hizo al principio, lo que hizo en el capítulo número 1, versículo 4, y lo que hizo en el capítulo número 2, versículo 4, lo vuelve a hacer acá en el versículo número 9 del capítulo número 4. Ora. Perdón, el versículo 4 del capítulo 4. Él ora a Dios. Dice, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve
el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Ya es una oración imprecatoria, que no lo vamos a analizar en este momento, no es el tiempo para eso. Pero ora a Dios. Y no tan solo vemos a un Nehemías que ora a Dios. Ahora, en el versículo número 9, vemos a un pueblo que ora a Dios. Vemos a una persona que ora a Dios y después vemos a un pueblo completo que ora a Dios. Entonces oramos a nuestro Dios, el versículo número 9. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces oramos a nuestro Dios. La amenaza era real, el peligro era real. No era algo que estaba ahí sonando como ruido, era algo real, era algo concreto. Eh, y las decisiones que toma este hombre de Dios lleno del Espíritu, confiando en que Dios obra, hace dos cosas. Eh, y es interesante lo que hace. Y obviamente que nos sirve de lección a todos nosotros hoy día cuando nos enfrentamos a situaciones de este tipo. El versículo 14, lo que hace Nehemías, da el primer discurso que Nehemías de motivación o de aliento o de unidad que busca que el objetivo que existe sea común a todos, lo hace en el capítulo número 2, versículo 17. Y ahora en el versículo número 14 del capítulo número 4 vuelve a ser lo mismo. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cómo los motiva? ¿Cómo motiva Nehemías al pueblo? ¿Cómo motiva Nehemías el desaliento? ¿Cómo motiva Nehemías la amenaza real y concreta que existe en el entorno, en el ambiente, al lado de ellos, sus vecinos? Sanbalat era samaritano, estaba por el norte, lo tenía ya a la vuelta de la esquina y estaba con todos los otros vecinos de los medos persas y estaban todos conspirando. Era real, la amenaza era real. Y Nehemías, ¿cómo los motiva? Apelando al objetivo inicial y quién está detrás de todo esto finalmente. Y es lo que vemos también hacia atrás en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando vemos a Moisés, cuando vemos a Josué, cuando vemos que van avanzando y conquistando naciones, habla que Jehová peleará por vosotros, y esta no es la excepción. Jehová está peleando por ustedes, Jehová peleará por vosotros, y ¿saben qué? Tomen acción, y háganlo ustedes. El objetivo acá no es individual, ni egoísta, ni orgulloso, ni egocéntrico. El objetivo de este trabajo y de esta tarea y de esta actividad, como levantar muros, como ensuciarse las manos, como sacar callos en las manos para edificar un muro de protección, no era interno para mí, sino que era en servicio para otros. Les dice, pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El objetivo no somos nosotros. El objetivo es glorificar a Dios y servir a otros. De eso se trata. Este trabajo era para otros. Este trabajo era de bendición para otros. Cada uno estaba siendo instrumento en las manos del Señor para bendecir y para ayudar a otros. Y esos otros eran los hermanos, esos otros eran sus vecinos, esos otros eran sus esposas. Esos otros eran los que estaban a su alrededor. Y los enfoca, los reenfoca. Es fácil, nosotros nos podemos desanimar y desenfocar súper fácil con lo que nos rodea. Nehemías acá habla a Dios y lo reenfoca y le dice, mira, este es el propósito de lo que estamos haciendo, el propósito es la gloria de Dios, el propósito y este trabajo tiene como fin que Dios sea glorificado, que nosotros adoremos a Dios y que también nosotros a través de eso seamos canales de bendición y el Señor nos use para ayudar a otros, en este caso al pueblo. Pero no tan solo se queda en el discurso, sino que las amenazas eran reales y concretas.
y, y toma cartas en el asunto y se prepara. Escucha la amenaza y no tan solo escucha la amenaza, sino que diseña una estrategia tremenda. Cuando nosotros, por ejemplo, hoy día, ¿cómo lo podemos ver? No sé, coronavirus, ¿es una amenaza? Sí. ¿Está latente? Sí. ¿Es real? Es real. ¿Ha afectado el ánimo? Ha afectado el ánimo. Sin duda que sí, lo ha hecho. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Es Dios. Probablemente uno de los propósitos que el Señor quiera es unidad, oración, oración antes de, oración para ver cómo actuamos y que también a través de estas necesidades seamos canales de bendición para otros. Que nos olvidemos de nosotros mismos y podamos volcarnos hacia otros. La bruma que muchas veces vemos con esto que está a nuestro alrededor es intensa y es potente. Pero la amenaza es real, la amenaza es concreta. Y uno de los peligros que nosotros podemos ser es con esta amenaza real y concreta ser súper displicentes. ¿Saben ustedes cuál es una de las causas que mayor contagio provoca con el tema del coronavirus? Eh, las reuniones familiares. Cuando las familias se juntan a compartir, es una de las cosas que ha gatillado los picos de contagio. Y si nosotros somos displicentes con eso, si nosotros no tomamos las medidas preventivas, estamos siendo súper insensatos en un sentido. Nehemías hace algo. Él no hace caso omiso de la amenaza que tiene a su alrededor. Él toma medidas. ¿Sabes lo que hizo? Equipó a la mitad del pueblo con lanzas y con un equipamiento, por así decirlo, militar para defender la ciudad. Las amenazas eran reales. La amenaza era real. Y él equipó a la mitad del pueblo para que defendieran la ciudad. Eso hizo. Eso es lo que relatan los versículos más abajo. El 17, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Por lo tanto, si uno es displicente, por ejemplo, un ejemplo muy actual quizás, o no de la envergadura que pudiese suscitarlo, si nosotros somos displicentes con la amenaza real de este virus que está provocando muertes y tenemos hermanos súper complicados en este momento de salud y que las iglesias están orando y estamos orando por un hermano muy, muy querido que está ahí y está viviendo momentos súper complejos, que nosotros somos displicentes y no guardamos los resguardos, no sé, quedarnos en la casa por razones de fuerza mayor hay que salir a trabajar, mascarilla, echar alcohol. La amenaza es real. No podemos ser displicentes. Nehemías no fue displicente. Nehemías actuó. Y con una mano trabajaba y con la otra estaba con la espada. Entonces, hay ánimo. Nehemías anima al pueblo y después toma acción y toma el resguardo necesario frente a la amenaza. Diseña una estrategia de defensa. ¿Y sabes lo tremendo de todo esto? Que toda esta complejidad que se pudiese ver implicaba un sobreesfuerzo. Había un sobreesfuerzo. Ya el esfuerzo de edificar un muro era grande, edificarlo con amenazas de que te van a destruir el muro que estás edificando y que te van a atacar, es doblemente pesado. ¿Y sabes lo que hace el pueblo después de eso? Se motivó. Y no tan solo, ¿sabes lo que dejaron de hacer? Probablemente de dormir. Probablemente durmieron muy poco. Estuvieron durante el día trabajaban y en la noche vigilaban. Y el trabajo y la unidad que existía cada uno en sus sectores habla de eso. Hay una estrategia, ¿no? Estaban todos muy separados, por lo tanto tenían que tener, cada sector tenía que tener alguien atento a las amenazas. En el 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinela y de día en la obra. Trabajo, objetivo, propósito.
El servicio para el Señor implica sacrificio. Y no es posible servir sin sufrir. Extrapolémoslo a nuestras iglesias, extrapolémonos a las necesidades que tenemos, extrapolémonos a nuestras actividades diarias. El trabajo implica sacrificio. Por eso hablábamos al principio de que llegamos al final de este ciclo de reuniones y hay mucho trabajo, hay desánimo entre medio. Probablemente tú lo vives en tu día a día, en tus estudios. A lo mejor este año ha sido súper complicado. En tu trabajo, a lo mejor ha sido un año súper complicado y tampoco entiendes el propósito de que por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pero no nos olvidemos que el principal propósito es glorificar a Dios, no nos olvidemos que se trata de Dios y no de nosotros, no nos olvidemos que se trata de bendecir a otros, no nos olvidemos que se trata de tu hermano que está al lado tuyo padeciendo necesidad, se trata de tu hermana que está padeciendo necesidad, se trata de que tú tienes un trabajo que está supliendo las necesidades de otro que a lo mejor no tiene un trabajo por causa de la pandemia, de las fuentes laborales, 2 millones de empleos que se han perdido este año. Y el propósito, glorificar a Dios. Y el centro, ¿y quién da la victoria? Es el versículo 14. Es Dios quien obra, es Dios quien trabaja. Oremos a Dios, acerquémonos a Dios, busquémoslo a Él. Toda esta ansiedad, toda esta desesperanza, toda esta necesidad tiene un único propósito y objetivo, es volvernos a Dios. La ansiedad es una muestra de que somos incompetentes, de que nosotros no podemos, de que necesitamos a alguien más, que es infinitamente más poderoso y superior a nuestras capacidades. Ellos no podían hacerlo por sí solos, era imposible. Muchas veces nosotros o tenemos que reconocer que es imposible que nosotros lo hagamos por nuestra cuenta, no podemos hacerlo, necesitamos a quién, a Dios, necesitamos de Él. No nos creamos fuertes, porque no podremos, fracasamos. Cuando soy débil, le escribía a Pablo, entonces soy fuerte. Mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Y frente a todas estas amenazas, frente a todas estas cosas, el propósito era precisamente glorificar a Dios y que nos volvamos a Él y que Él se muestre glorioso en todo. O sea, vive tus debilidades, vivamos nuestras debilidades, nuestras ansiedades, al amparo del abrigo del Señor. Busquemos al Señor en los momentos de aflicción. No se puede servir sin sufrir y no se puede servir sin sacrificio. Implica ambos. Eso es así. Y vivamos por una causa que va mucho más allá de nosotros mismos. Vivamos nuestra vida cotidiana por la causa de Cristo. El mayor ejemplo es Él, el que sufrió y el que vivió las burlas, el que cuando fue a la cruz estuvo solo y desamparado, al que maldijeron, al que escupían, al que se burlaban, de quien no hubo quien le diese aliento, fue nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Se burlaron de Él en la cruz, así como estos hombres se burlaban de un pueblo que estaba construyendo un muro con un propósito, así como probablemente se burlan de ti, así como probablemente hacen, no sé, mofa de ti. Probablemente está un par de chaqueteros ahí aportillando para que tu trabajo sea frustrado, solo por envidia. Que no seamos nosotros esas personas, ¿sí? Que no seamos nosotros los chaqueteros. Voy a usar esa palabra coloquial. Seamos los canales, seamos quienes oramos, seamos los que estamos involucrados, seamos los que estamos trabajando en nuestra sección del muro. Y en medio de nuestra desesperanza y cuando los brazos se nos agoten, volvamos al Señor, volvamos a la fuente, volvamos al propósito por el cual vivimos, volvamos a la cruz, volvamos a quien que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Volvamos y tomemos el verdadero objetivo y propósito. Vivamos por aquella causa que es más grande que nosotros mismos, que es la causa de Cristo. Vivamos y volquémonos en servicio por aquellos que el Señor quiere que nosotros sirvamos y ayudemos, primeramente los de la familia de la fe. Glorifiquemos a Dios y seamos canales de bendición para nuestros hermanos. Que el Señor bendiga tu palabra en esta tarde, que después de este año, todavía nos queda un mes, pero que el Señor nos ayude y que
Y que este año haya servido para reenfocarnos y que en medio de las complicaciones y las dificultades el Señor también nos dé ese consuelo y ese aliento y que tomemos los resguardos que sean necesarios, las advertencias que el Señor nos da. Eh, Escuchemos y hagamos caso del peligro que está a nuestro alrededor. Esto es una guerra espiritual. El capítulo número 4 es guerra espiritual, eso es así. Física, psicológica, mental, de voluntad, de ánimo, está todo involucrado. Es una guerra espiritual. Y nosotros nos enfrentamos a eso en nuestro día a día. Es una guerra espiritual. Y es Satanás el que está detrás de todos estos hombres que usa, obviamente. Sanbalat, Tobías, todas estas personas. Pero hay uno que es más poderoso, que es el Señor. Confiemos y dependamos de Él. Él venció en la cruz del Calvario, el que tenía el imperio de la muerte. Y vivamos esta carrera, enfrentemos eh, esta vida que vale la pena vivir para el Señor, que a veces es empinado y conflictivo y complicado, pero en la luz de Cristo siempre está el futuro glorioso y estaremos pronto con el Señor y le veremos a Él y los sufrimientos ya no serán más. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a, vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu Hijo, gracias por nuestro Salvador, gracias por tu palabra, gracias porque tú la dejaste para nuestra edificación, gracias porque podemos ver situaciones reales y concretas en el día a día, donde nos podemos desalentar, donde nos podemos desanimar, pero tú estás ahí y tú permites muchas veces las situaciones que vivimos para que te busquemos a ti, para que acudamos a ti, para que vayamos a tus pies, para que nos inclinemos en oración y reconozcamos que somos incompetentes, que no podemos y que no tenemos fuerza. Nuestras amenazas, nuestras eh, luchas son reales y ayúdanos en las advertencias que tú nos das, no nos hagas displicentes, no nos hagas hacer oídos sordos, ayúdanos a equiparnos, a ser precavidos, a ser preventivos y que podamos acudir a ti y defendernos con las armas tuyas en esta batalla espiritual tan intensa que nos agobia y que tenemos en el día a día. Quedamos en tus manos, pedimos tu ayuda para lo que resta de reunión. Dejamos todo delante de ti, agradecemos por este año, agradecemos por esta serie de reuniones que muy distinto ha sido a la que habitualmente realizamos, pero gracias porque podemos compartir con otros hermanos, con otras realidades en tantos lugares y eso ha sido sin duda de mucha bendición y de mucha alegría y gozo. Oramos por nuestros hermanos que padecen necesidad, para que tú obres en ellos, para que tú les guardes y quedamos en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.